Sigamos en el estudio de verdades fundamentales. Vamos a leer San Juan 5:39. Dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Hay que escudriñarlas. Espíritu Santo, danos luz y entendimiento de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra y edificación de nuestras vidas espirituales. Amén. Hermanos y hermanas, nosotros nos quedamos, terminamos la parte del pecado. Ahora vamos a entrar a la necesidad de la revelación escrita. En otra palabra, vamos a estudiar la lección 8, las sagradas escrituras, revelación escrita de Dios. Entonces, vamos a comenzar con la necesidad de una revelación escrita. Amén. Amén. Y no íbamos a hacer el examen, ¿no? Sí, lo vamos a hacer. Te vas a esperar que lleguen todos para Entonces, objetivo 1, identificar declaraciones que expliquen por qué fue necesario que Dios proveyera una revelación escrita de sí mismo. Oiga esto. Hermana Raiza, amén. ¿Usted puede leer, por favor? ¿En qué página? La página de ustedes, 196. 196, donde dice la necesidad de una revelación escrita. Oye, estamos terminando el libro, hermanas. Queda poquito ya. Creo que Hermanas y hermanos. creo que en la próxima semana se acaba el sábado. Mira cómo aguantan Los dos. Entonces, por favor, La necesidad de una revelación escrita. aquí, hermanas y hermanos, por favor. Objetivo 1. Identificar declaraciones que expliquen por qué fue necesario que Dios proveyera a una revelación escrita de sí mismo. Aquí. ¿Qué vamos a identificar aquí? La necesidad de la revelación. Declaraciones que explican por qué fue necesario que Dios proveyera una revelación escrita de sí mismo. Ok. Identificar declaraciones. Vamos a identificar declaraciones que expliquen por qué fue necesario que Dios proveyera una revelación escrita de sí mismo. Ya sabemos todo qué significa revelación, ¿verdad? Por favor. La mayoría tenemos muy mala memoria. Si Dios se me revela cara a cara en un punto específico de mi vida, muy pronto estaría yo inseguro de algunos detalles de su revelación. Al poco tiempo, mi memoria comenzaría a borrarse. Quizá podría recordar vívidamente algunas partes de su revelación, pero estoy seguro de que los detalles serían vagos y nada confiables. Si le repitiera todos los detalles a uno de mis hijos inmediatamente después de la revelación, no sería muy probable de que él recordara todo lo que dije. Si él tuviera que transmitir esa información a sus hijos años después, con el paso del tiempo su memoria no funcionaría cabalmente y distorsionaría la historia, como puede observarse. Ese método de compartir la revelación de Dios no sería muy confiable. Las tradiciones orales de los hombres, estas historias que se transmiten de una generación a la otra, pueden cambiar mucho al ser transmitidas a varias generaciones. Por tanto, resulta claro que ese método de aprender las Sagradas Escrituras, revelación escrita de Dios, acerca de la palabra de Dios y sus propósitos, no sería muy confiable tampoco. Nuestro gran y sabio Dios nos muestra su amor mediante las provisiones que ha hecho para nosotros. Ha hecho provisión para nuestra supervivencia física de muchas maneras, como se ve en su hermoso diseño de los ciclos del agua para reponer y purificar las reservas del agua del mundo entero. Maravilloso también es su método para reponer el oxígeno en la atmósfera. Al inhalar, exhalamos dióxido de carbono, mientras que las plantas lanzan oxígeno al aire. Inhalamos el óxido producido por las plantas y ellas absorben el dióxido de carbono, con el cual producen su alimento. Tremendo, ¿eh? Dios es maravilloso. Tremendo, ¿eh? Sí. Sigamos. Si Dios hizo tan cuidadosa provisión para nuestra naturaleza física, de seguro no espera que resolvamos nuestros problemas espirituales sin ayuda alguna. Sin la revelación de Dios, el hombre natural no estaría consciente
de su condición desesperanzada, ni de su necesidad de ayuda. ¿Cómo fue? Lea esa oración de nuevo. Sin la revelación de Dios, el hombre natural no estaría consciente de su condición desesperanzada ni de su necesidad de ayuda. Quiere decir que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Están entendiendo esto? Por ejemplo, las escrituras que te dice a ti, mira, esto no le agrada a Dios. Que crea conciencia. Exactamente. Te concientiza de la condición. Siga, por favor. A fin de comprender por qué se necesita una revelación de Dios, tenemos que conocer el significado de la palabra revelación en lo relacionado con Dios. Significa que Dios revela o da a conocer a la gente lo que de otra manera no podrían conocer acerca de Él y de sus propósitos. Recuerde bien esta definición, así como otras palabras claves que usaremos en esta lección. Páreme ahí. A fin de comprender por qué se necesita una revelación de Dios, tenemos que conocer el significado de la palabra revelación. En lo relacionado con Dios, significa que Dios se revela o da a conocer a la gente, lo que de otra manera no podrían conocer acerca de Él y de sus propósitos. Oiga esto. Eso es revelación. Así que tenga eso en mente. Por favor. Escriba la definición del término revelación en lo relacionado con Dios. Use su cuaderno para esta respuesta. ¿La subrayó? Yo sí. Bueno, ahí está ahí ya. Sí. Sigamos. Puesto que Dios es grande y amoroso, y puesto que el hombre necesita ayuda desesperadamente para resolver su problema de pecado, esperaríamos que Dios le comunicara claramente al hombre lo que Él es y lo que desea que haga el hombre. Aún más sería muy lógico asegurar que esa revelación estuviera protegida para la gente pudiera obtener ese conocimiento sin que se distorsionara de ninguna manera. Por tanto, ¿cómo se esperaría? Dios hizo provisión para su revelación fuera preservada en forma escrita. Sigamos. Encierra en un círculo las letras que corresponden a las declaraciones correctas. Páreme ahí. Deme las incorrectas, por favor. ¿Quién la hizo? Deme las incorrectas. La B y la C. Léamela. La tradición oral es la forma más confiable de transmitir la revelación de Dios de una generación. No, encierra en un círculo las letras que corresponden a las correctas. Ya. De una revelación de Dios de una generación a otra. Entonces usted me dice, la tradición oral es la forma más confiable de transmitir la revelación de Dios de una generación a otra. Eso es falso. Sí, porque es por medio de la confiable. Porque no es confiable porque nosotros comenzamos a borrar. Sí. Comenzamos a olvidar. Por favor. La C también, hermano. Siga. Ah, perdón, sí. Se prefiere la tradición oral por sobre otros escritos porque puede mantenerse al corriente y cambiar de acuerdo con las necesidades del hombre. Tampoco No, es imposible. Ahora deme las correctas. La A. Fue necesario que Dios proveyera una revelación escrita de sí mismo para que la gente pudiera saber lo que Él esperaba de ellos, el propósito. Exactamente. Y la D. Los registros escritos nos dan una manera de perseverar con precisión lo ocurrido, de modo que no podamos ni olvidemos los detalles de lo sucedido. Claro. Porque Entonces por eso era que era necesario la revelación escrita. una revelación escrita. Primero fue necesario que Dios proveyera una revelación escrita de sí mismo para que la gente pudiera saber lo que Él esperaba de ellos. Segundo, los registros escritos nos dan una manera de preservar con precisión lo ocurrido, claro, de modo que no perdamos ni olvidemos los detalles de lo sucedido. Por eso cuando Moisés que se rompieron las tablas, él las volvió a hacer, porque eso tenía que quedar escrito. Exactamente. Y él a toda hora le decía, escribe en el libro. Entonces, el propósito, aleluya, era necesario. Y para recordar, no olvidar.
Si ¿Me no, entiendes? todo el mundo iba a decir su- No, que todo el mundo iba a añadir lo que quería. Exactamente. Y Si no es- se puede si así. es siendo escrito, no se le olvida. Sí. Está escrito, dicen así. Mira, Ahí no lo pueden escrito cambiar. está. Jesús decía, escrito está. Claro. No habla de esta. Exactamente. No, nunca dijo, Cristo está. ¿O no? Moisés dijo, o Abraham dijo, él nunca dijo eso. Sí, él dijo sí, Moisés. Él citó a Moisés varias veces. Ok. Pero ahora sigamos. La inspiración de las escrituras, esto es muy importante, ponga atención, porque si usted escucha a esta gente que dice, no, la Biblia fue escrita por hombre. Ay. Usted ha escuchado esto, no, la Biblia no es verdad. Usted ha escuchado esto, la Biblia es un libro histórico. Que han cambiado. ¿Me entiende? No, que la Biblia lo han... Oiga, todas esas cosas ustedes van a escuchar. Hay gente que no... Esa gente que no tiene el conocimiento bíblico, que no saben lo que la palabra de Dios dice, y los que son enemigos de Dios, los que quieren, que están en contra del plan de Dios, Sí. van a especular y hablar cosas que la Biblia en realidad no apoya. Sigamos, por favor. Objetivo 2. Definir y hacer una lista de evidencias de la inspiración de las escrituras. Oiga, definición de la inspiración. La inspiración de las escrituras, definición de la inspiración. Objetivo 2. Definir y hacer una lista de evidencias de la inspiración de las escrituras. Ponga atención a esto, por favor. Creemos que las escrituras son la revelación infalible, sin error. Infalible, sin error. Oiga bien, nosotros tenemos una traducción y como yo he dicho, en las traducciones hay dificultades. Yo le doy dificultades de traducción por el idioma, la cultura, etc. Pero el mensaje está intacto. Eso es así. Porque, por ejemplo, sus expresiones en nuestro idioma ultramoderno, en estas lenguas ultravernáculas modernas hoy en día, lamentablemente esas lenguas antiguas tenían forma y esa cultura tenían forma que nuestras lenguas modernas, ultramodernas no existen. Son expresiones de ellos. ¿Me entiendes? Para traducir eso, bueno, eso tiene complicaciones. Por eso se estudia teología. Por eso se estudia el contexto histórico. Por eso se estudia el contexto cultural. Por eso se estudia el contexto del libro. Por eso se estudia el contexto, aleluya, de la lengua gramatical. Para entender en realidad cuál es el engranaje, qué fue lo que se dijo verdaderamente, qué fue lo que Dios dijo. Porque un idioma representa una cultura, tiene detrás toda una cultura. Y, óyeme, coger una cultura y traducir la otra cultura, bueno, eso cuesta Tiempo. Oh, hay muchas cosas que no se pueden traducir. Y tantos años. Y muchas cosas se han perdido también. Entonces, esa gente que dicen que la Biblia no tiene fallas y esas cosas porque no saben, no conocen. Siga. No entienden lo que es la inspiración. Creemos que las escrituras son la revelación infalible, entre paréntesis, sin error, de Dios, de sí mismo y de sus propósitos en la vida de los hombres. Oiga, de Dios, de sí mismo y en su propósito en la vida de los hombres. Que fueron escritas por autores humanos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fueron escritas bajo autores humanos. ¿Bajo qué? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Sigamos. Son la comunicación escrita de Dios de la verdad divina que puede descubrirse solo al ser relevada por Dios al hombre. Al decir Sagradas Escrituras, nos referimos a los escritos que conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia. Por inspiración, queremos decir la operación del Espíritu Santo en la cual Él guió o supervisó a los autores de las Escrituras en la selección de los materiales que se debían incluir y las palabras que escribieron. Páreme ahí. Oiga esto, lo voy a repetir. Por inspiración, queremos decir la operación del Espíritu Santo en la cual Él, el Espíritu Santo, Él guió o supervisó a los autores de las Escrituras en la selección, de los materiales que se debían incluir y las palabras que se escribieron. Ya. Entonces, en la inspiración, el Espíritu Santo guió, supervisó a los humanos, a los hombres que usó para inspirarlo,
para que se escribiera tal como Él quiso. ¿Aló? Y en la inspiración se usó todo lo que usted ve hoy en la Biblia. Se usó montañas, se usó materiales, se usó personas, se usó animales, todo eso, parábolas, todo eso está incluido en la inspiración para traer, ¿qué? El mensaje de Dios. Él utilizó la creación. Todo eso, el idioma humano, todo para traer su mensaje. Y la gente no entiende eso. La gente no entiende, por eso es que no entiende qué es inspiración en realidad. ¿Qué es lo que en realidad hay detrás de esa palabra inspiración por el Espíritu Santo? Es que todo el engranaje, todo lo que Dios usó fue para traer su mensaje a la raza humana, para dar su revelación de su propósito y de sí mismo y de lo que Él en realidad quiere para el hombre. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Para lo que nacimos, para el propósito. En realidad, porque es tremendo y lindo cuando tú sabes de dónde tú vienes. Yo no estoy hablando de tierra, de países, de genealogía, no. No, yo estoy hablando tus orígenes. El verdadero origen. No estoy hablando de cultura, no estoy hablando de pueblo, no estoy hablando el origen verdadero. Ahora, cuando tú sabes tu origen, que tú sabes de dónde tú vienes. Segundo, cuando tú sabes el propósito de tu origen, y tú sabes hacia dónde tú te diriges, eso le da sentido a tu vida, le da estructura, le da planificación y te da fuerza y motivación para llevar a cabo lo que tú tienes que llevar a cabo porque tú sabes cómo hacerlo. Seguridad, sí mismo. Exactamente. Por eso la gente allá afuera está desorientada. Entonces, sigamos, por favor. Fue una capacitación especial para una tarea especial. Dios puso en la mente y el corazón de los escritores de las Escrituras lo que Él quería que expresaran. Oiga, Dios. Fue Dios. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Y yo quiero que usted vaya a Pedro también. Pero vamos primero a Timoteo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor, En el nombre del léalo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguardir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todas las escrituras inspiradas por Dios. Ahora en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, verso 20 hasta el 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Quiere decir que el origen verdadero de la palabra es de Dios. Por eso en Timoteo dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Cuál era ese Pedro qué? 2 de Pedro capítulo 1 verso 20 y 21. Dice el 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando una persona le venga a acercar a uno, entonces uno lo lleva a este versículo. Lea usted mismo. Así es. Entonces, y sabemos que el Espíritu Santo es Dios porque hemos estudiado acerca de su divinidad. Ya. ¿Me doy a entender? Porque es que yo digo bien claro, si usted estudia y repasa y se pone, hermano, usted entiende bien las cosas. Porque estos estudios es para que usted entienda bien las cosas. Amén. Entonces sigamos. Escribieron bajo la administración o dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guardó a los escritores de todo error y toda omisión al registrar lo que Dios quería que dijeran. Oiga esto, el Espíritu Santo. Ahora, en las traducciones, oiga bien, el mensaje, ¿qué son los autógrafos, Ludir? ¿Los autógrafos? ¿Qué son los autógrafos? Los manuscritos originales. Lo que se recibieron directamente, lo que se escribieron directamente. Esos son los hairógrafos o autógrafos. Ahora viene el punto que nosotros tenemos traducciones. El mensaje sí sabemos que es inspirado.
Ahora, hay dificultad en las traducciones por causa de los idiomas, ¿lo entendemos? Amén. Entonces, para el Biblio, uno, por ejemplo, ella a veces lee, es diferente del textual también. entonces, ¿qué pasa? El lenguaje, aquí que viene el punto, el lenguaje, por eso en el futuro, si Cristo no ha venido, aquí tenemos que aprender, tener un conocimiento de la lengua originales en esta iglesia. La gente, ustedes tienen que aprender, saber manejar un poco los idiomas originales. Usted no tiene que ser un experto, pero tiene que tener cierto conocimiento para entender. Ahora viene el punto, que en las traducciones sabemos que hay dificultades. ¿Me entienden? Y una traducción no es lo mismo que el original. ¿Lo entienden? ¿Lo entendemos? Eso es un ABC. Entonces, ¿qué pasa? El mensaje de Dios está intacto. Por eso cuando usted está estudiando, usted lee la traducción, por ejemplo, como hemos dicho en la hermenéutica, y Jehová le endureció el corazón a Faraón. Pero cuando tú estudias bien y sigues estudiando en el texto y te vas y entiendes los hebraísmos, en el original de entender que no fue Dios, que él mismo rechazó la misericordia de Dios, Faraón, y se rebela contra Dios, porque Faraón se creía Dios. Entonces él endureció su corazón y por encima del endurecimiento del corazón de Faraón, Dios realiza su propósito. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que en el original vemos todo el cuadro completo tal y como es. En la traducción, por las dificultades de la traducción y los contextos culturales e históricos, quizás se nos dificulte en algunos puntos entender las cosas. Por eso el pantalón, la falda, la pantalla, lamentablemente muchos cristianos han caído en mandamientos humanos de hombre por no estudiar el contexto histórico, cultural y gramatical de la Biblia. Entonces con esos versículos así, a simple vista, lo sacan fuera de su contexto, lo aíslan, inventan una doctrina humana de hombre, haciendo un pretexto, una idea preconcebida. Entonces tenemos que una doctrina de hombres en las iglesias. Como si fuera que fue escrito en español. Sigamos, por favor. Con todo, es extraordinario que Dios haya usado la personalidad de los autores humanos para registrar su revelación. El estilo o vocabulario de cada libro de las Escrituras es característico de su autor y su carácter Quiere decir humano. que, como le dije, la gente no entiende lo que es inspiración. Dios usó al instrumento humano, pero sin alterar su voluntad, sin manipular. ¿Me doy a entender? Sin manipular ni alterar. Ahora, usó su idioma, su cultura, su intelecto, la personalidad, guió, supervisó, aleluya, para que todo se escribiera tal y como él quería, sin ningún error y ninguna omisión. Quiere decir que nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. Lo más importante que el hombre tiene sobre la tierra es la palabra de Dios, Sí. lo cual en realidad cada ser humano debería dedicar su vida al estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Sí. No hay más nada. Después todo es secundario. Ya. Pues yo hablé con una persona que dice que no cree solamente parte de la Biblia. Entonces ahí sí yo me quedé como, ¿cómo? Lo que le conviene es que cree. ¿Cómo se llama esa inspiración? Como ellos le llaman inspiración a algunos. ¿Cómo le llaman? ¿Se recuerdan? No quiere pasar. Miren, aquí tenemos teorías erróneas de la inspiración. Inspiración natural. Grado de inspiración. Voy a leer esa número 2. Es la teoría que dice que algunas partes de la Biblia, las más importantes, son plenamente inspiradas de Dios, otras en un grado inferior. Y otras partes son meramente palabras humanas. Entonces, usted ve por qué hay que estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué se basa su fe? Pues,
en el aire. No tiene fe. Sí, porque no tiene base. Esa base es la palabra. No, lo que pasa es que, óigame bien, vuelvo y repito, como te han enseñado, ¿qué maestro tú tienes? Porque hay gente, óigame bien, hay maestros que no creen en la Trinidad de Dios. Y son gente que... Pero yo hablé con esa persona, pero para justificarse, porque están haciendo una cosa y piensa que la Biblia es muy estricto. Por eso dice que Por eso no lo que cree le conviene. todo lo que conviene. Ah, no, entonces el problema está del lado de ellos. Sí. A esa teoría se le llama también, déjame ver. Aquí no, aquí está todo, hermano. Aquí nosotros tenemos todas las cosas. El componente completo. Espérese, déjame buscarlo aquí. A ver dónde era que estaba. Inspiración de las Escrituras. Aquí tiene que estar. A ver. Míralo aquí. Dice, vamos a ver. Número 3. Universal inspiración cristiana. Esa es la teoría que reclama una inspiración igual para todos los escritores cristianos. Esto es muy sutil y engaña a muchos porque es verdad que el Espíritu de Dios puede iluminar y ayudar. No, esa no es. Inspiración de conceptos o ideas. Esta yo creo que es. Vamos allá. Dice así. Es la teoría que enseña que no fueron las palabras, sino solamente las ideas. Y los pensamientos, lo que dio Dios, y después los hombres, falibles, los expresaron en sus propias palabras. Muchos de los críticos destructivos adoptan esta teoría porque les permite rechazar todo lo que no les gusta. Es lo mismo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo se llama la teoría? La número 4. Usted lo tiene en el libro. Por eso es que yo le digo, estudian bien, todo está ahí. Sigamos, por favor. Los autores humanos no estaban necesariamente conscientes del hecho de que sus escritos formaban parte de la revelación divina registrada. Sin embargo, al recibir la inspiración, escribían obedientemente y no dudaban de las palabras que debían emplear. Por ejemplo, fue que Dios que Lucas creyera necesariamente investigar lo que habían escrito los testigos oculares de la vida de Jesús. De esa manera pudo escribirlo todo por orden. Páreme ahí. ¿Qué hizo Lucas? ¿Cómo lo guió el Espíritu Santo a Lucas? Váyase a Lucas capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. ¿Cómo el Espíritu Santo guió a Lucas a escribir la narración acerca de la vida de Cristo? Haciendo investigaciones. El Espíritu Santo lo llevó a él a investigar, pero de una manera como él lo expone, oiga lo que él dice. Lucas 1 hasta el 14. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Ese es el primer tratado a Teófilo. ¿Lo lees, pastor? Por favor. En el nombre del Padre y del Espíritu Amén. Santo. Excelentísimo Teófilo. Sí. Muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen. Páreme ahí. Oiga bien. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Oiga. Desde su origen. Lucas se fue a la raíz de la situación. Conocí a la gente muy cerca. El Espíritu Santo guió a Lucas a la investigación desde los orígenes de la enseñanza y el ministerio de Cristo, de la vida de Jesús. Entonces sigue diciendo, ¿qué dice? Me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden. ¿Cómo? Por orden. Por orden. Oiga, siga. Para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Entonces, ¿cuál es el propósito? Para que llegues a conocer la verdad. Ese es el propósito. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará ¿qué? Libre. Libre. Siga. Hasta el 4. Sí, ahí está. Ya está, ya. Ya. Ok. Entonces,
Siga leyendo, hermana Raiza, por favor. Con frecuencia Pablo escribía para contestar preguntas de las iglesias, para dar enseñanzas necesarias a ellas y para dar instrucciones a algunos creyentes. 1 Corintios 1, 10 hasta el 13. Vámonos allá, por favor. Aleluya, a su nombre. Gloria. Cristo viene. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 hasta el 13. Dice así. ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Eso es lo que estoy... Sí, sigue. ¿Ya? Y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros haya bautizado, sino a Crispo y a Gallo. 13, ¿verdad? Ya. Entonces, 7:1 ahí mismo de 1 Corintios dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Recordemos que Pablo está dando respuesta a preguntas que le hicieron los corintios. ¿Me entiendes? Por eso es que la revelación escrita era necesario primero. ¿Por qué? Por el propósito y para que la gente no olvidara con facilidad. Amén. Ahora, en la revelación Dios se revela Él, de su carácter, de su propósito para con el hombre y lo que Él quiere del hombre. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vemos que se le está dando instrucciones. Entonces, eso es parte de la inspiración. Se usó ese medio para traer el mensaje, para que hoy en día nosotros también aprendamos acerca de las cartas de Pablo, que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y ese medio fue que el Espíritu Santo usó. Sí, porque las mismas cosas que pasaban en ese tiempo está pasando hoy. Ahora, y sabemos cómo atender con eso. Exactamente. Entonces sigamos. Gálatas 1, 6 y 7. Vámonos, Gálatas. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga, ¿eso está pasando? Sí. Eso está pasando, gente que se está lucrando con la Biblia. Gente que están siendo judaizada. Gente está siendo judaizada hoy en día. Cristianos se están dejando judaizar. Gente que están lucrándose con la fe. Un grupito, un complot que está predicando ahí el evangelio del decreto. Yo decreto, yo proclamo. Santo Dios. Ven y siembra, sin diezmo y ofrenda no hay salvación para ti. Entonces, ¿qué pasa? Que ese grupo, esa mafia organizada, esa gente están predicando un evangelio diferente. Oiga, eso pasaba en el tiempo de los Gálatas. Está pasando hoy en día también. Y falsa doctrina. Por eso lo mismo que dijo Salomón: nada nuevo debajo del cielo. Vuelve y se repite. Por eso Pablo le dijo: Gálatas insensatos. Entonces, por eso, y nosotros no tenemos que ser insensatos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estudiar las Escrituras. Porque, oye, Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. ¿Qué dice? Libre. Pero, vuelvo y repito, el hombre no tiene nada en este mundo. Lo único que tiene es la palabra de Dios, donde tiene que dedicar su vida a la palabra en cuanto al estudio y en cuanto a la vivencia. Eso es todo lo que tenemos en realidad, porque todo es secundario. Y es tanto así que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24, 35. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasarán. Oye. Amén. Entonces, en realidad, lo único que tenemos es las Escrituras. Que si dedicando al estudio y la aplicación de ellas, vamos a permanecer también para siempre. Amén, amén. Dime. Palabra cierta. Porque cielo y tierra, estos cielos y esta tierra que usted ve, Señor lo va a soplar. Lo que aprendió. Es que la Biblia se va a quedar en nosotros.
eternamente y para siempre. Así es. La palabra de Dios, óyeme, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Óyeme, y el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La palabra. Jesucristo dijo, el que escucha esta palabra y la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Sopló el diablo, sopló el infierno, sopló el mundo, sopló la carne y no cayó. Ahí. Porque son vida. Y no cayó. Así es. Y no cayó. Óyeme, no cayó. Le dice hombre prudente, inteligente, sabio. Pero dice del otro que edificó su casa, el que escuchó pero no hizo, edificó su casa sobre la arena. Oye, cuando sopló ese viento huracanado norteño, se lo llevó con todo. Por eso es que mucha gente no entiende. Lo único que tenemos es la palabra de Dios. Créamelo. Óyeme. Porque, por eso yo digo, todo hombre tiene que ser diligente en el estudio de la palabra. Para comprender, porque el Espíritu Santo te va a dar luz. Cuando tú te dedicas al estudio verdaderamente, cuando tú te sacrificas al estudio. Yo creo que usted vaya conmigo, por favor, a Proverbios. Proverbios 2, 1 hasta el 5. ¿Lo leyeron? No lo leyeron ni en la casa, ay Dios mío. Qué pueblo. 2:5. Proverbios 2:5. 2, 1 hasta el 5. Déjame ver si es. Proverbios 2:1-5. Sí, léalo para que usted vea. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Páreme ahí. ¿Sí como a la qué? La plata. A la plata. Mira que está usando metales preciosos. Precioso, sí. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Josué? ¿Le escribirá dónde? En el tablero. No dice la va a escribir, no, en la tabla de tu ser, en tu alma. En tu alma. ¿Por qué? Pues es la única forma que uno la recuerda y la tiene ahí. En tu alma, ahí. Oye, por eso que yo digo, mantente ahí, luchando ahí, comiendo palabras, entendiendo palabras y aplicando palabras. Fallaste, párate de nuevo y otra pide perdón y sigue adelante. Y comienza a confesar y lucha hasta el final y tú verás la victoria. Y comenzarás, ¿sabes qué va a comenzar? Cuando tú comienzas a vivir la palabra, que en el principio la carne se opone, pero después tú te acostumbras. Y ya tú sabes, es como dicen por ahí, ya tú entiendes el truquito. Así es. Ya tú entiendes el truquito, como dicen. Ya tú sabes cómo se maneja la situación. Y te acostumbras. ¿Tú me entiendes? Y óyame bien, tú te acostumbras. Entonces tú vas a entender lo que es vivir en el Espíritu. Tú vas a entender el poder del Espíritu Santo, hermano. Cuando tú vives la palabra, que tú vives en obediencia, Dios te va llenando cada día más. Y te va llenando, y te va llenando. Y ¿sabes qué? Las cosas de todo el mundo no te van a atraer, sino las cosas de arriba. Entonces ya tú caminas diferente y ves diferente. Por eso es que yo digo que si nosotros en realidad dedicamos tiempo, estudio la palabra. Esto aprendo, como yo le dije al director, o yo aprendo o me vuelvo loco. Bueno, no me volví loco, ¿no? Aprendí. Gloria a Al Dios. contrario, uno sana. Amén. Así Es mismo. que nosotros somos, No leas tanto la Biblia que te va a volver loco. somos Oye, el diablo El hablando. diablo dice somos siempre, locos, Sí, pero el para diablo. salvación. ¿Me entiendes? No leas tanto la Biblia que te va a volver loco. Eso es el diablo. Yo prefiero estar loca y sana. Siga leyendo para que usted vea. y la escudriñares como a tesoro. Y la escudriñeres. Eso dice escudriñala. Entonces Entonces, óyame. entenderás ¿Entenderá el temor de Jehová. Cuando tú la escudriñas, ¿qué dijo el Señor? Por falta de conocimiento, ¿qué? Perecerá mi En el pueblo. original de entender, ¿sabe qué? Por falta de entender la visión del plan revelado por Dios a su pueblo, ellos fracasaron. Eso es lo que iba a entender el original. No entendieron la visión de Dios para con ellos. Porque esta es la revelación. Es que yo no entendía ni siquiera cuando vino Jesucristo que él- Rechazaron. Entonces, Rechazaron. porque desde antes yo había rechazado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando la persona no
escudriña, no entiende el plan de Dios, no entienden el propósito, no entienden el origen, no entienden cómo manejarse, no saben cómo pelear contra el diablo, no saben cómo manejar con su naturaleza pecaminosa, no saben cómo manejarse con el mundo, no saben cómo manejarse con todo lo que se opone a la voluntad de Dios, porque el punto es que cuando usted y yo, óigame bien, obedecemos la palabra, entonces Dios realiza su plan en nosotros, su propósito para con nosotros. Pero cuando nosotros desobedecemos, entonces el plan de Dios no se realiza. No es porque Dios nos quiere, sino porque nuestra actitud no es correcta a su voluntad. Sí. Y eso es lo que el diablo quiere, que caigamos en pecado para sacarnos de la línea. Fallando ¿a qué? Al blanco. Eso es. Siga. Y hallarás el conocimiento de Dios. Y hallarás el conocimiento de Dios. Temor y conocimiento. El temor, ese amor para obedecer. Y el conocimiento, la iluminación, esa sabiduría. Hermano, oigan, usted tiene un hombre inteligente. Usted tiene un hombre de ciencia. Y usted tiene el hombre sabio. ¿Usted sabía que hay diferencia ahí? La gente piensa que el inteligente y el científico es lo mismo. No es lo mismo. Parece, pero no es lo mismo. El inteligente sabe procesar la información. Óigame bien. El científico sabe ensamblar, formular la información. Ahora, el sabio sabe aplicar la información. Ambas. Sabe cómo hacerlo. En el momento que hay que hacerlo. Y cuándo hacerlo. Es el sabio. Yo creo que entonces para hacer esas computadoras son varias personas que están ahí, porque todos tienen que meter... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le estoy diciendo es que hay que... Por eso Jesús dijo, escudriñenla. Porque a vosotros parecerá que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no se salió de la palabra. Nunca, varón. Era por la palabra hasta el final. Sigamos aquí en el libro, por favor. Primero de Timoteo 1:3. Charlene, Yorladi, vaya por favor a Filimón 10, versículo 10. Primero Timoteo 1:3. ¿Qué dice? Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Yo no sé qué es lo que la gente quiere, enseñando diferente doctrina. No le gusta ser bíblico, le gusta que le engañen. Filimón 10, ¿qué dice? No lo encuentro, pastor. Está en el Nuevo Testamento, casi llegando por... Sí, ¿por dónde? Por ahí. Filimón. Corintios. Después de Titos. De Tito. Efesios. Después de Tito. Está después de Tito. Filemón 10. Timoteo. No. Dice así. Filemón, la encontré. Sí. ¿Filemón qué pasó? 10, versículo 10. Tiene 25 versículos. Filemón. ¿1:10? Sí, 1:10. Tranquila, tenga paciencia. Ya. Te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo para que usted vea algo que mucha gente se confunde. A Corintios 7, 1 Corintios 7. Perdón, pastor, no entiendo acá. Léalo de nuevo. Ese mensaje. Léalo de Te nuevo. ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. No entiendo. Que engendró en el... Lo que pasó fue que Onésimo era un esclavo. Sí, hijo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que Por ejemplo, yo él soy huyó de su amo. Parece que había cometido un agravio, huyó. Y Pablo estaba encarcelado. Entonces parece que se encontró con Pablo y se convirtió a Cristo. Entonces, ya al convertirse, el amo de él era conocido por Pablo, era muy conocido. Y Pablo tenía que devolver. Pero ahí Pablo le escribe para que lo reciba en el Señor Jesucristo. ¿Entiende? Entonces, es una carta del verdadero perdón.
Pero le llama el fruto de él porque él fue que dio, compartió la palabra con él, como Sí. un padre espiritual a él. Ese es su fruto. Entonces, hermanos, Corintios, ¿qué dijo? 1 Corintios 13, 13, 7, perdón. Yo voy a ir leyendo poco a poco para llegar al punto que yo quiero darle a entender a ustedes. 7, 1. Sí. Pero tengan en mente que estamos estudiando. La sagrada revelación escrita de Dios. Estamos estudiando la inspiración de las escrituras, definición de la inspiración. Eso es lo que estamos estudiando. Usted tiene que tener siempre eso en mente. Y yo voy a leerle porque usted ve que Pablo dice, te ruego, y te mandé que hiciese esto, ¿verdad? Recordemos que en la inspiración Dios usó todo eso. ¿Me entiendes? Todo eso está bajo el control del Espíritu Santo. Esa situación, ese medio. Mucha gente no entiende esto. Entonces, mucha gente dice, no, porque esto es palabra de hombre. Pero no es que no entienden el método de inspiración. Porque Dios usaba todo eso. Exactamente, ¿están entendiendo? Ok, voy a leer paso a paso para que usted entienda. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Amén. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 6. Mas esto digo, oiga esto que aquí, el 6. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Pregunto, ¿es inspiración sí o no? Porque tiene su propia opinión. No, ¿es inspiración sí o no? El Señor usó todas esas cosas. Ahora lee el 40 para que usted vea lo que dice Pablo. Porque tiene también Espíritu Santo. Sí, pero lee el 40. Que mucha gente quiere como salirse. No, porque eso lo dijo Pablo. Espérate, lee el 40. Pero a mi juicio, más dichoso será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué él está diciendo? Que todo lo que él escribe es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, aún esa forma de expresión fue usada por el Espíritu Santo para traer la inspiración. Lo que pasa es que la gente no entiende en esto. Bueno, Aquí están hablando de porque él no tenía esposa, ¿cierto? No es eso. El punto lo que quiero tratar aquí es que Pablo habló como un humano, diciendo, te ruego a ti, Timoteo, te mandé, Timoteo, dice en el versículo 6, mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Mucha gente piensa como dar instrucciones. eso es de su forma de pensar en cuanto al punto de vista del matrimonio, del matrimonio, del cónyuge. Por eso estaban hablando de... Exactamente, es una pregunta que le hicieron los corintios. Pero ahora el punto es que en esa forma de expresión mucha gente piensa que Pablo está hablando de sí mismo y no están entendiendo que el Espíritu Santo está usando la voluntad, la manera, el vocabulario, las ideas para traer el mensaje que Dios quiere darle a la iglesia. Entonces no entienden esto. El problema de ellos es que no entienden el punto a profundidad de lo que es la inspiración bíblica. Por ejemplo, cuando Pablo siempre utiliza ese te ruego lo hablaba así, pero en realidad era una orden, sino que lo hablaba como un cariño para que la persona entendiera. Sí, pero el punto no es, el punto es que ese te ruego, de vía de concepción o vía de mandato o no mandato, todo eso venía por el Espíritu Santo. Estaba siendo usado por el Espíritu Santo para transmitir el mensaje, que eso es lo que mucha gente no quiere entender. Sí, porque cuando lo lee así uno piensa, ¿pero qué piensa Pablo? ¿Por qué piensa así? Porque parece que uno cuando lo lee dice, así piensa Pablo, su propia opinión.
Pero luego a 40 dice que yo también tengo Espíritu Santo. Así que entonces, cuidado, yo digo la cosa, pero yo también tengo el Claro. Espíritu Santo. Por eso En todo otras lo que- palabras, él lo está diciendo, El Espíritu él lo está Santo. clarificando, lo está poniendo claro, diciendo, miren, lo que estoy diciendo en realidad, aunque sea una vía de concepción mía, de mis ideas, del conocimiento que yo tengo, está siendo usado por el Espíritu Santo para entender el punto que ustedes quieren que le den acerca de la pregunta como que un hicieron. consejo. No, oigan, no están entendiendo. Lo que yo quiero decir es que el Espíritu Santo usó aún esa manera de expresión, esa manera de consejo, para traer el mensaje. Que aunque Pablo haya hablado así, Ese consejo venía de Fue de guiado. Dios. fue El guiado mensaje por el era uno Espíritu. solo, claro. ¿Cómo? Que era solamente un mensaje, claro. lo que- No, pero oiga, entiende. Yo lo que quiero que ustedes entiendan algo. Oiga, pongan atención. Pues estamos poniendo Oye, atención, hermano. sí, póngame atención. Usted lo que yo quiero dar a entender a ustedes es que todas las expresiones y maneras que se formularon en los personajes bíblicos fueron usados por el Espíritu Santo para traer el mensaje de Dios, la inspiración. Eso es lo que quiero decir. Que Pablo habló de esa manera, como en forma de consejo, pero aunque sea en forma de consejo, fue usado por el Espíritu Santo. Sigamos, por favor. Eso era todo. Pero todo lo que escribió fue hecho mediante ¿qué? Inspiración. Del Espíritu Santo. ¿Usted ve? Siga, por favor. Dos pasajes del Nuevo Testamento nos dan una valiosa vislumbre del tipo de inspiración que recibieron los escritores. San Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. San Pedro dice: ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20-21. Los autores mismos, con frecuencia, hicieron alusión a su propia inspiración o a la que experimentaron otros escritores bíblicos. A ella se referían cuando decían que Dios les había hablado. Para cada uno de los siguientes pasajes, escribe una frase que indica que Dios habló a través de un autor humano. A. Éxodo 17:14. Vaya ya. Éxodo. Después de Génesis. ¿Éxodo cuánto? 17:14. Éxodo 17:14. Aquí está. ¿Qué dijo Jehová a Moisés? Escribe esto en un libro para que se escribe esto en un libro para memoria, escribe esto para memoria en un libro y ya José que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Sí. Ya, Escribe todo esto, ¿qué? a ver, otra vez. Para Es memoria, para memoria. en un libro. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Aquí es donde aquí es donde dice la primera vez. Entonces, lo que está diciendo es, Dios habla a través de Moisés. Pero ¿quién es el que está hablando? El Espíritu. Dios. Dios. A través de Jehová Moisés. dijo a Jehová Moisés. dijo. Sí. Éxodo 24:4. ¿Qué dice? Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Entonces, todas las palabras del Señor. Nosotros tenemos la palabra del Señor, que Dios le habló a Moisés. Isaías 43:1. Dígale, hermana. Así dice ahora el Señor. Así es. Sí, dice. Así dice ¿Quién dice? El El Señor. Señor es Jehová. Ok. Jehová. Entonces, Jeremías 11:1. Es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. ¿De parte de quién? Del Señor. Usted ve que no tenemos Biblia, que no tenemos un libro como la gente piensa, Entonces, escrito la palabra- solamente por hombre, que viene de voluntad humana. No. De parte del Señor. La Biblia es divina
en esencia, pero se usa medios humanos. Pero es el Espíritu Santo. Pero es Dios mismo, el Espíritu Santo, que la inspiró. Amén. Amos 1:3, versículo 6 y el versículo 9. ¿Qué dice? Así ha dicho el Señor. Versículo 6. Hermana, dígalo. No, solamente dice, Nosotros así ha hicimos dicho el la Señor. Pero el versículo 6. Entonces, Que lo vamos, lea. vamos. Usted tiene el capítulo 1, versículo 3, versículo 6 y versículo 9. Todos dicen lo mismo. así Que lo digan, léamelo. Yo quiero que ustedes me lo lean. que no lo tengo. No, léamelo. Yo quiero que me lo lean, por favor. Vamos. Para que sepan que estamos estudiando de la palabra de Dios. Que no estamos inventando y que no, no, Dios. Profeta pequeño, esa frase. Dice Amos 1:3. Comencemos con el 3 de nuevo. Ya, 1:3. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Ok, versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su ¿Quién es que está diciendo? ¿Quién es que está hablando? Jehová. Dios por Todopoderoso. medio Ha de dicho el Amos. Señor. ya. Ok, 1 Corintios 14:37, ¿qué dice? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que se Se le escribió le escribió son mandamientos. del Señor. ¿Mandamiento de quién? Del Sí, Señor. entonces, mandamientos del Señor. Que son los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Por eso en la revelación Dios se revela, Él mismo se revela al hombre en cuanto en realidad a su naturaleza y en cuanto al propósito que Él tiene para con el hombre. Y fue escrita, aleluya, para que la persona entienda claramente cuál es el propósito de Dios para con ellos y para que no olvidaran. ¿Me entiende? Segunda de Pedro 3:15 hasta el 16. Pablo escribió según la sabiduría que el Señor le ha dado. Casi en todos sus... ¿Qué dice? ¿Nadie lo tiene? Segunda de Amén. Pedro. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Entonces quiere decir, aleluya, que él recibió la sabiduría. Uy, no sé. Ajúntalo un poquito, por favor, para que... Un poco. ¿Entiendes? Ponemos arroz suyo. Un poco. Sí, así. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos claramente que hay suficiente evidencia de texto bíblico que habló Jehová, que dijo Jehová, que mandó Jehová, que inspiró Dios. Dice todas las escrituras Son inspiradas por Dios. son inspiradas. Útil para enseñar. Ahora, dicen que esas escrituras aludían al Antiguo Testamento, sí, es verdad, pero dice todas las escrituras porque Jesucristo vino a cumplir el antiguo pacto y establece un nuevo Por pacto. eso ellos no entendieron entonces lo de Isaías cuando que ellos se imaginaban otro rey. Bueno, Pero porque no entendían. Bestia. ellos tenían... No, hermano. Hermano. Por tanto, vemos... Aquí, por favor, hermana... Rice. Por favor. Por tanto, vemos que la inspiración del Espíritu Santo sobre los autores humanos al escribir la Biblia fue una capacitación especial para una tarea especial. Ok. Seleccione las terminaciones correctas correctas de esta declaración. La inspiración de las escrituras se refiere a... Deme la incorrecta. Hay 3 incorrectas. Démelas. La A. La primera, ya. La que dice... Cualquier clase de obra creadora basada en un tema bíblico. La B es correcta. No, deme las incorrectas. Oye,
¿Cuál más? La C. ¿Qué dice? Cada idea y cada acto registrados en las escrituras como inspirados por Dios. ¿Cómo? Ese cómo. No sé cómo no. ¿Qué más? La E. El ¿Qué dice? estilo y vocabulario de los autores humanos de las escrituras. Y no es estilo de él. Ahora deme las correctas. La A. Cualquier clase de obra creadora basada en un tema bíblico. No, espere. No, esa es incorrecta. No, esa es incorrecta. Deme las correctas. Perdón. La correcta, la dirección que el Espíritu Santo dio a hombres selectos escogidos para escribir la revelación de Dios de sí mismo y su plan. Ok, oiga bien. Esto es muy importante tenerlo en mente. Oiga, la D, ¿verdad? La dirección que el Espíritu Santo dio a hombres selectos, escogidos para escribir la revelación de Dios de sí mismo y su plan. Oiga bien, y su plan. ¿Te oyó? Ahora, ¿cuál más? La F. F, ¿qué dice? Todo el contenido de las escrituras, incluyendo los materiales seleccionados que serían incluidos y las palabras empleadas. Falta una. La E. No, la B. Una capacitación especial del Espíritu Santo para una tarea especial. Entonces, seleccione las terminaciones correctas de esta declaración. La inspiración de las Escrituras se refiere a, oímos B, una capacitación especial del Espíritu Santo para una tarea especial. D, la dirección que el Espíritu Santo dio a hombres selectos, escogidos para escribir la revelación de Dios de sí mismo y su plan. F, todo el contenido de las Escrituras, incluyendo los materiales seleccionados que serían incluidos y las palabras empleadas. Todo lo inspirado por Dios. Por eso yo lo digo, mucha gente no sabe ni entiende cuando se dice la Biblia es inspiración de Dios. Ahora, vamos a la evidencia de la inspiración. Hemos tratado la necesidad de la revelación escrita. Hemos tratado la inspiración de las Escrituras. Ahora vamos a tratar, estamos tratando la inspiración de las Escrituras, definición de la inspiración, ¿la tratamos? Ahora vamos a tratar la evidencia de la inspiración. Evidencia de la inspiración, porque estamos tratando el punto de la inspiración de las Escrituras, definición de la inspiración. En otras palabras, estamos analizando y estudiando qué es inspiración. ¿Qué es en realidad la inspiración del Espíritu Santo? Eso es lo que estamos tratando en realidad. Amén. Evidencias de la inspiración, por favor. Examinemos ahora las evidencias de la inspiración. Consideremos la aprobación de Jesús de las Escrituras del Antiguo Testamento, el cumplimiento de la profecía bíblica y la unidad de los temas bíblicos. Número 1. Jesús demostró, respetó y aprobó el Antiguo Testamento. Oiga esto, Jesús demostró, respetó y aprobó. Respeto, aprobó. Jesús demostró, respetó. Yo pienso que hay un error ortográfico. Sí, ¿eh? Sí, porque respetó. Falta una tilde. Por eso yo dije Sí. respetó. En la O. No, respetó y aprobó, porque mírenlo ahí, Claro. el Antiguo Testamento. Sí. Indicó. Pero vamos a ver. Número 1, Jesús demostró, respetó y aprobó el Antiguo Testamento. Esa es una evidencia Sí. de la inspiración. Claro, porque Jesús, ¿cuál era la base de las enseñanzas de Jesús? Llevar el mensaje. El Antiguo Testamento y él mismo. Aprobar el Antiguo Testamento. Óigame, Jesús citó a Jonás, Jesús citó a Moisés, Abraham, Isaac, Las escrituras son eternas. ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús tomaba como base el Antiguo Testamento y él mismo. Porque en él se cumple Las profecías del Antiguo todo, Testamento. la ley. Él vino a cumplir la Pero ley. ellos no entendían. Citando varias- O no querían. Es que por eso es que desde el tiempo de Isaías, Sí. desde el tiempo de Jeremías,
ya ellos habían quedado cegados. Oiga, porque con el corazón no entendían ni escuchaban ni nada. Eso lo dijo Isaías. Cuando Jesús llega, están en el mismo estado porque había ya un orden religioso que predominaba. Porque después de eso fueron los 400 años de silencio. Es cuando, no, ese es otro historia. Eso es otra historia. Entonces, no es. Sí, ya sé. Ahora, ahora viene el punto. Oye, ahora viene el punto y es lo siguiente. Cuando Jesús llega a Jerusalén, nace, viene el punto de que los fariseos tenían montado un sistema religioso, el cual se oponía verdaderamente a lo que la Biblia enseña. Porque cuando Jesús enseñaba, decía, wow, ningún hombre ha hablado como este. Le enseñaba como quien tenía autoridad. Entonces, le enseñaba las cosas como eran, conforme a las escrituras. Por eso es que yo digo, las ideas preconcebidas y la religión y los mandamientos de hombre, lo que encadenan, ennublecen, ciegan a la gente y lo sacan de la verdadera voluntad de Dios. Y es duro porque la gente no quiere salir de allí. O tiene conveniencias, intereses personales, o está atado y tiene miedo. Porque hay gente que tiene miedo, sabe la verdad. Hay muchos cristianos que no saben nada de eso. Porque no estudian. O no les enseñan. No les enseñan. Bueno, por eso yo le digo, cuando usted vaya a otra iglesia, usted se va a dar cuenta. Entonces, sigamos aquí. Indicó su sentir acerca del Antiguo Testamento de tres maneras. Primero afirmó que esas escrituras son eternas. Véase Mateo 5, por favor, Mateo 5. Y a su nombre. Gloria. Vamos a Mateo 5. 17, 18. Uy. Esto es Biblia pura. Mateo 5, 17 hasta el 18. Dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Wow. Pastor, ¿y cómo es que dicen que ella fue escrita primero en hebreo? En hebreo, que paleo hebreo. Ok, que ahí no se utilizaba signos ortográficos, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí cuando se refiere a eso, ¿qué quiere decir? Mira, para el tiempo de Jesús ya había arreglos. Para el tiempo de Jesús, porque el latín sí tenía los arreglos. Okay. Los masoretas ya habían hecho arreglos. Entonces, ¿qué pasa? Ya había una forma de canalizar ya los puntos, las comas, todo eso. Pero aquí viene el punto. El punto es que se entiende de que cuando en el tiempo de Jesús ellos estudiaban la Torah en la cátedra de Moisés, y en el original no tenía vocales, pero las consonantes, habían consonantes que hacían la fonética o el sonido de las vocales. Ahora, ¿qué pasa? Que los masoretas, los estudiosos, hicieron los arreglos. Hicieron los arreglos de punto y comas. Hicieron los arreglos de ponerlo así como en latín. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene un punto para una aclaración más clara. Lo que quiere decir en realidad, lo que está diciendo es en realidad, es que puede pasar lo que pase, pero todo lo que está escrito se va a cumplir. Pues los masoretas fueron en tiempo de Esdras que empezaron a poner puntos y comas, o antes. Por ese tiempo, por ahí pienso, más o menos. Si no me... Pero ellos, cuando empezaron con los puntos y comas, fueron inspirados por Dios. No, eso no fue inspirado. ¿De dónde salió entonces? No, es que, mira, es que usted tiene que entender que las lenguas van evolucionando, ¿sí? Sí. Es como quien dice, no importa el error ortográfico o las cosas, pero el mensaje siempre va a ser el mismo. Exactamente, pero el punto está ahí, entienda,
es que es una forma de entender mejor para mucha gente, hoy en día, para estos tiempos, entender mejor. Pero el punto es que ellos tenían su forma de entenderlo sin la necesidad. Pero aquí que viene el punto. Mucha gente, cuando el latín fue predominando, mucha gente perdió la virtud de leer el griego en todo su compendio junto y se iba perdiendo eso, porque ya viene una generación. Por eso vino la traducción la traducción de la Septuaginta, del hebreo al griego, porque ya había una generación de judíos que hablaban netamente griego. No hablaban ya de hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Que al producirse esos cambios, entonces tienen que hacer ciertos ajustamientos. Hacer ciertos ajustamientos para que esta generación que viene entienda también. Porque, ¿qué pasa? Esa forma de leer el griego y el hebreo todos juntos, cuando el latín llegó a predominar, porque hubo unos momentos donde el latín predominó, entonces mucha gente comenzaron a perder la capacidad de leer de esa manera. Entonces tenían que ya hacer unos arreglos. Pero todo el mundo hablaba griego en ese tiempo. Sí, pero ¿qué pasa? Que venían generaciones. Sí, por eso. Cuando venía la generación no entendían hebreo y no podían leerlo. Entonces, no, pero también llegó un momento en la historia donde el latín también predominó. Tiempo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento venían generaciones que ya no leían todo junto así, sino que como el latín tenía coma, punto, todas esas cosas bien arregladito, entonces tenían que hacer ajustes también. Porque ya esta generación venía y no entendía qué es esto, este reguero de letras todo junto. Porque había gente especial para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esa virtud se iba perdiendo. Y lamentablemente se perdió para muchos. La generación que venía no entendía el hebreo antiguo. No, ya no lo entendía. Entonces, para el tiempo de Esdras ya se había perdido. Entendía arameo. Que Esdras, se dice que Esdras fue el primer que hizo los arreglos de interpretación en cuanto del hebreo al arameo, y de ahí viene lo que se llama el hebreo aramaizado. Entonces, por eso vienen todas esas cosas. Lo que está diciendo Jesús es que pase lo que pase, se va a cumplir lo que está escrito. Por eso dice J no nativo. Las escrituras son eternas. Sí, ni J ni nativo. Se refiere a estos. Y se está puntos cumpliendo hoy en día, varón, todo se está cumpliendo. A pie de la letra tiene que cumplir. Exactamente. Que en otra palabra, donde hay un punto de tensión, y esa oración dice, por ejemplo, un ejemplo, y todos reciben, un ejemplo, y el que reciba la marca no podrá comprar ni vender. Eso se va a cumplir así mismo. Ahí sí. Que hasta, yo no sé dónde yo El que leí reciba la marca. que se iban a casar con animales, en la Biblia dice, y ya lo están, en Australia ya lo... ¿Qué? No, Sí. que iba a venir una perversión, sí, una perversión, está hablando de la perversión, en otra palabra, la bancarrota moral de la que habla en Romano, lo habla bien claro. Entonces siga, por favor. Primero afirmó que estas escrituras son eternas. No, espere. El diablo mismo. Primero lo leímos o no. Aquí, por favor, porque nos vamos a salir del tema. Dice, leímos en Mateo 5, 17 al 18, lo leímos. Para Lucas 10, 26. Lucas Ahora Lucas 10, 26. Aleluya. Y él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? ¿Ya qué está escrito en la ley? ¿Cómo? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Lucas 10, 26 dice así. Un samaritano. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Una pregunta. ¿Y cómo lees? ¿Cómo lees? No, él no dice y cómo lees, dice cómo lees. Lucas. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Leer. Lucas Sí, pero no 26. dijo y. No, yo me dije. Si tú dijo y. Ah, pero Ley. ¿Y cómo lees? Ok, Ok, está haciendo preguntas. aquí está como Él le fácil de dijo. entender. ¿Qué está Dígalo. escrito en la ley? Dígalo. ¿Cómo Jes- lees? ¿Cómo diga?
Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? Sí, así es. Como- No, esa está actualizada, esa está actualizada. Está actualizado. Esa está actualizada. No, está actualizada. Pero está bien. Ahora el punto es que Jesús está citando, Jesús demostró, respetó y aprobó el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, es evidencia de la inspiración y lo estamos sacando de las mismas escrituras para que usted vea que lo que usted está aprendiendo es pura Biblia. Y le aprobó la ley. En otras palabras, Lucas 21:22, ¿qué dice? 21:22. ¿Qué dice? Dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas Que que están están escritas. ¿A qué cosa se refería? Es lo que estaba en el Antiguo Testamento y todo lo que estaba en retribución. Él está, oiga, por eso es que en las evidencias Jesús Él está demostró, aprobando. respetó y aprobó el Antiguo Testamento. Entonces está hablando de el Antiguo Testamento. Amén. Perdón, pastor, ¿qué quiere decir? ¿Serán de retribución? ¿Esos días serán ¿Pago? de pago? Sí. Retribuir. ¿Dónde está leyendo? En el 22, porque estos días serán de retribución. 22, espere. Para que 21, se cumpla 22, todo lo que está 21, escrito. 22, dice así, 21, 22. Entonces, Porque en estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Está hablando, por ejemplo, de lo que se merecen, está hablando del juicio en realidad. Ah, del juicio, ok. Día de retribución, de pago en realidad, porque en realidad Dios le paga conforme a sus obras. Porque lea el 21 y verá que ahí le aclara un poquito. Está hablando de juicio, de la retribución, de lo que vendrá sobre aquello que Ah, ya. desobedezcan a Dios, lo que viene para Israel. Son días de pago, de juicio, que está hablando en realidad de la gran tribulación. De calamidad. Sigamos, por favor. Juan 10:35. ¿Qué dice allí Juan 10:35? ¿Quién lo tiene? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Si le llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Él está citando un salmo. Un salmo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Que a los jueces Dios le había dado la autoridad de juzgar al pueblo. Pero ¿qué pasó aquí? No está diciendo que ellos son dioses o pequeños diositos como algunos han interpretado. Lo que está dando a entender la autoridad que Dios le ha dado a ellos para juzgar. Ahora, Jesucristo dice, bien claro, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Lo está diciendo. Pero ahora Jesús aquí, en el texto de este capítulo, Jesús da a entender y le dice a ellos, yo soy Dios. Entonces ellos querían apedrearlo a Jesús. ¿Están entendiendo? aquellos que vinieron la palabra son los profetas, aquellos que recibieron. Los jueces que Dios le dio autoridad para juzgar al pueblo. ¿Me entiendes? Pero no es que está diciendo de que ellos son dioses o pequeños diositos como algunos han interpretado. Ok. Segundo, dijo que las escrituras hablaban de él. Mateo 26:24. Sí, Mateo 26:24. Vamos allá. Estamos tratando que Jesús demostró, respetó y aprobó el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la evidencia de la inspiración. Tratando la inspiración de las escrituras, definición de la inspiración, lo tratamos. Y estamos tratando ahora la evidencia de la inspiración. Y el primer punto que estamos tratando de la evidencia de la inspiración es Jesús demostró, respetó y aprobó el Antiguo Testamento. Entonces, Mateo 26:24. Por favor. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. ¿Dónde está escrito de él? En el ¿Dónde? Antiguo Testamento. Isaías. Sí. Desde Génesis. Génesis 3. Entonces, por eso hay que entender claramente que lo que se está hablando aquí es que evidencia de la inspiración es la aprobación de Jesús, el respeto de Jesús del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto.
Es bueno saber eso porque hay personas que dicen que el Antiguo Testamento ya no es válido. Entonces Jesús mismo lo citó muchas veces. Marcos 9:12. Dice así. Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y se ha tenido en nada. ¿En dónde está escrito eso que Elías tendrá que venir? En Isaías, hablando de Juan el Bautista. Sí, Isaías. Lucas 18:31. Si usted se pone y estudia bien y repasa en la casa, usted va a ver que usted va a ser una persona bien fornida en la palabra. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Escritas. Acerca del Hijo del Hombre. Oye, escritas por los profetas. Entonces tenemos ahí mismo Lucas 24:44. 24:44, por favor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que él cumplió los tres puntos. Sí. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Toda la escritura. Sí, viejo Hasta y nuevo final. y todo. Maravilloso. San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros, ¿qué? Se parecéis que en ella hay Y ellas son las que dan testimonio de de mí. mí. 5 cuántos? Ahora, ¿cuál es la escritura? 5. La del Antiguo Testamento. Sí, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. ¿Estás entendiendo? Porque ahí habla de él. Y allá antes no hablaban de él, pero no lo entendían. Ahora nosotros lo entendemos por el Espíritu Santo. ¿Sí, no? Dice que muchos querían ver ese momento. Los Por eso profetas le todos decían a él que fuera que decía que lo habían visto, que el que iba a morir antes de que le pidió al Señor Buena palabra. que no muriera. Juan. No, Simeón, Simeón. ese hombre cuando vino a circuncidar. Sí. Que le dije Que le iba a mostrar quién era el Mesías. sí, antes Sí. de morir. Entonces, Simeón. tercera. Demostró su aceptación de la autoridad del Antiguo Testamento, citándolo varias veces. Mateo 4, 4, 7, 10. Mateo 4:4, vaya allá. Por Mateo 4:4, versículo 7, versículo 10. 4:4. Sí, ¿qué dice? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, también no tendrás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí mismo Mateo 21:13 y Mateo 26:31. ¿Qué dice? Esto es Biblia pura. bueno, 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué Jesús está demostrando, respetando y aprobando? ¿El qué? El Antiguo Testamento. Ok, 26:31 de Mateo. te no deja leer. Ah, perdón. 26. 31. De molestar, no. Entonces dijo Jesús. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Todo eso estaba escrito y está aludiéndose al Antiguo Testamento. Entonces, la primera evidencia es que Jesús
demostró, respetó y aprobó el Antiguo Testamento. Sí, señor. Sigamos leyendo en el libro, por favor. ¿Se ha fijado en que Jesús nunca dijo que alguna frase o enseñanza del Antiguo Testamento fuera falsa o sin valor? De aseguro que hubiera dicho algo acerca de alguna parte del Antiguo Testamento que no hubiera sido inspirada, pero en lugar de esto demostró aceptación total de los escritos sagrados de los judíos. Aceptaban como inspirados por Dios la reverencia y aprobación de Jesús por el Antiguo Testamento y el uso del mismo. Dan fuerte evidencia de su inspiración sobrenatural. ¿Está claro esto? Sí. 2. Se han cumplido las profecías bíblicas. Váleme ahí. Primer punto, Jesús demostró, respetó y aprobó el Antiguo Testamento. Una evidencia de la inspiración. Segunda evidencia, se ha cumplido las escrituras, las profecías bíblicas. Se han cumplido las profecías bíblicas. Sí. Vamos allá. La Biblia es más que un simple libro escrito por autores de talento. El cumplimiento de muchas de sus predicciones con tanta precisión indica la participación del Espíritu Santo. De ninguna manera esos acontecimientos los hubiera podido prever ningún hombre inteligente. Sin embargo, muchos ya se han cumplido y otros se cumplirán a su debido tiempo. El lugar donde Jesús iba a nacer. Sí. ¿Aló? Sí. El lugar donde iba a nacer. Su muerte. Que lo iban a traicionar. Todo lo que leímos del Antiguo Testamento que Jesús citó, ¿Se cumplió? se cumplió. Al pie de la letra. ¿Están entendiendo? Sí. Aunque que iban a hacer su ropa, ¿cómo hacer? Todo. Todos ahí. El lugar en que nació Jesús, oiga esto, vamos a ver el primero. Miqueas 5:2, Charlene, por favor. Oiga bien. El pueblecito en que nacería el Mesías fue predicho por el profeta Miqueas como 700 años antes del acontecimiento. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, que es eterno. Entonces, por favor, Miqueas 5:2, léalo en la Biblia, por Pero favor. tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Génesis. Imagínense todo lo que sucedió para hacer que José y María llegaran a ese pueblo. Poco después de haber llegado, nació Jesús. El Espíritu Santo, en su omnisciencia, sabía que el Rey Divino no nacería en Jerusalén, sino en el pequeño pueblo de Belén. 700 años. Wow. Antes del venir a esta tierra, ya se había profetizado. Ya se había profetizado. Y hermano, desde que él iban a hacer todo, le cerraban las puertas, ¿eh? Entonces, la traición de Jesús, me maravilla el hecho de que la traición de Jesús fue predicha por el salmista más de 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Oye, Oiga eso. ¿quién se imaginaría que el ungido y esperado por tanta generación, el que daría salvación a Israel, el designado por Dios para regir por siempre, sería traicionado por un amigo y asociado? Pero así lo leemos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, ¿Por qué dice en quien yo confiaba? porque era un discípulo. Y No, comían del mismo. Sí, pero había algo. ¿Qué? Porque en quien yo confiaba. Sí, ¿por qué dice eso? Porque confiaba en sus discípulos. Sí, pero hay algo que lo distinguía. ¿A quién? Con Oiga, taco. Judas era el tesorero. Sí, con Oh. taco. Y era amigo de él. Era el tesorero. Sí. Y el tesorero es un hombre de confianza. Sí, claro. la confianza está en peligro. Ay, ¿tú me estás entendiendo? Es verdad, la finanza. Tú Y lo hirieron al cañar. Eso quiere decir no confíes en los hombres, solo en Dios. Un ejemplo. Sí, claro. Ya. Es verdad. Pero está entendiendo lo que estoy hablando.
El hombre hasta eso, oye, con detalle. Wow, varón, es increíble. Lo habló en los Salmos, imagínate. 1000 años. Es que antes. en el Salmo 22. Increíble, ahí viene todo ¿eh? lo que era, Y lo así que hay iba a gente que sufrir no Jesús. viene a Cristo. Pero lo que pasa es, varón, que la gente no estudia la Biblia. Pues yo siempre le hago énfasis, estudien las escrituras en su casa. Mire, tienen los libros, tienen Es todo el verdad, varón. tiempo. Y tú verás cómo Dios se va a glorificar. Pero aquel que confiaba más en los tres Sí. de la cosa espiritual. Eso yo lo entiendo, pero el hombre de Pero él sabía. la finanza era Judas Pero y él robaba. sabía, sí, él sabía que robaba, hermano. O sea, claro. Pero venga acá. Entonces, ¿por qué ¿Y, a- confiaba? ¿y quién se le escapa a Cristo? Porque él estaba tratando con él. Todos los que estaban cerca de Jesús, Jesús estaba tratando con su carácter también. Ah, Para pero que ese no quiso cambiar. no quiso, porque Pedro lo negó, pero después se arrepintió. Claro. Entonces sigamos. La forma de su muerte, una tercera predicción que me maravilla, sugiere una forma de ejecución del escogido que no se usaba en Israel cuando David escribió el Salmo 22. Los judíos en los tiempos de David apedreaban a los criminales, condenados a muerte. El Salmo 22 prefijó un método diferente. Aleluya. Esto es tremendo. Horadaron mis manos. Oiga, Pies. Oradaron, ¿qué es eso? ¿Qué le hicieron? Perforaron. Oh, Sí. perforar. Ya. Hacer un oro. Horadaron mis manos y mis pies. Versículo 16. Quizá le sonó muy extraño a los judíos, pero encaja perfectamente en el cuadro de una crucifixión romana. Así A eran eso. los romanos, así crucificaban a las Criminales. personas más criminales A los y malditos. los humillaban. A los malditos. A los malditos, los enemigos de Dios era que les Y los crucificaban. pasaban por todo el centro de la ciudad para humillarlos. Por eso dice que se humilló hasta los sumos. Entonces, hermanos, hasta eso, 1000 años antes de Jesús venir a esta tierra, ya se había profetizado todo esto. Todo lo que iba a acontecer con Jesús. Ahora la, Que los romanos no ahora la pregunta es la siguiente. ¿El arrebatamiento no va a suceder? Pero venga acá, varón. Esta es la puerta, varón. Que sigan inventando. Si eso se Gloria a Dios. profetizó antes, 1000 años antes, ¿qué no será el arrebatamiento, varón? Eso viene en camino. Vamos al arrebatamiento. Si eso que fue Que tan no vamos en fuerte que nombre la de Jesús. sacrificio. Varón, está a la puerta. Por favor, hermana Raiza, Dios no es léame hombre para mentir. Mire. la profecía. Esto no es un La juego, profecía varón. también nos provee detalles de la crucifixión. Quizás recuerde usted que Dios le dio instrucciones especiales a Moisés acerca de los preparativos de su pueblo para su salida de Egipto. Era necesario matar al cordero pascual y rociar su sangre sobre los dinteles de las puertas. Espérame, ¿matar a quién? Al cordero pascual. ¿Por qué? Porque esa era la forma como era el sacrificio. Que Dios le ordenó, pero ¿por qué? Porque solo con la sangre Se limpia. era limpia de Por pecado. eso, sí, pero por eso es que yo sí recomiendo, usted tiene que leer mucha Biblia, porque observe esto. Cuando Dios le va a dar la liberación al pueblo de los 430 años de esclavitud, entonces Dios le dice, miren, cojan que un cordero, ¿verdad? Sacrifíquenlo, en los tinteles de las puertas pongan la sangre, para cuando yo envíe al espíritu de muerte, al destructor, no entre en su casa. Por la sangre. ¿Me entiendes? Por eso el diablo no nos puede tocar así por así. Porque A menos que Dios nos lo permita. Amén. Es una pregunta sobre eso. Gloria a que, Dios. Gloria a Dios. ¿A qué momento ellos sacrificaban? Hacían sacrificio en el templo a las 3 de la tarde. Por ejemplo, cuando Jesús murió, era la hora sexta, ¿qué es? ¿La Mediodía. sexta? Como las 3 de la tarde. No, mediodía era la sexta, ¿cierto? Porque antes, Y a el las- otro evangelio, por ejemplo, ¿Hora de sexta? Al mediodía. A la hora Lucas, sexta. habla de que De dormir la sexta. que ¿no? Jesús estaba comiendo con ellos y eso antes de No, que eso es ellos siesta. fueron a Ah, siesta, ya. tenían una, ¿cómo se dice? A formar juntos. Que eso es siesta. Pero en Juan dice que Eso lo vamos a antes- tratar en otro momento, porque ok. ahora, eso lo vamos a tratar en Porque otro habla momento. del sacrificio Sí, sí, pero también. eso lo vamos a tratar en otro momento, porque ahora yo estoy tratando de explicar. Aquí, por favor, aquí. Yo estoy tratando de explicar sobre el sacrificio pascual.
no en la hora, porque el calendario judío, todos los días tienen 30 días, todos los meses tienen 30 días. Amén. Y son lunar. Entonces, ¿qué pasa? Que no me quiero entrar ahí ahora porque el momento se me va y me quedan... Sí, bueno. Entonces, era cuando Dios le dice a ellos, el cordero, la sangre, pongan los tinteles de las puertas. Para cuando venga el destructor o el espíritu de la muerte, no llegue a ustedes. Era el momento donde Dios lo iba a libertar totalmente del cautiverio de los egipcios. E iban a hacer fiesta, a celebrar allá en el Sinaí. Porque en el Sinaí, después de los 50 días de la Pascua, recibieron la ley. Oye lo que estoy hablando. Entonces lo que está aludiendo es a Jesús. El mundo es Egipto. Faraón es el diablo. El cordero es Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado. Ahora viene. Y la muerte, por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Por eso el ángel de la muerte no podía entrar en la casa donde estaba la sangre. Exactamente, por eso mismo. Por eso no nos puede, la muerte no nos toca. No, nosotros no tenemos, Cristo quitó eso. Cristo nos quitó eso a nosotros. Por eso dice que Él tiene la llave de el Hades y la muerte. O Hades y la muerte. Entonces, por eso es. Pero sigamos aquí aprovechando los últimos 5 minutos. Amén. Además, era necesario preparar la carne en forma especial. Tenía que ser asada toda. Probablemente Dios tenía muchas razones para todas estas instrucciones, pero una quedó bien clara. No debían quebrar ningún hueso. ¿Por qué? Wow. Tenía que ser perfecto. Sí. Ahora otra cosa. ¿Por qué Dios cogía animales para sacrificio? ¿Será porque nuestro Porque cuerpo... animales, no hombres, no personas. No. No, pero ¿por qué? No, esa es su pregunta. Tengo una idea ¿Por yo. qué animales? Tengo yo Sí, una... ¿por qué Dios cogía animales para sacrificio? Porque no eran conscientes de pecado, pienso. No podían. Yo- Está bonita. Yo Inocentes. tengo una No idea. caían bajo la ley. Los animalitos. Porque la ley fue dada a los hombres. Sí, porque no tienen Eso mismo, libre ahí- albedrío, nada, como inocentes. Y era una preparación hasta que Cristo viniera. ¿Me entiendes? Porque Sí, él perfecciona la ropa. entonces, ¿qué pasa? Que los animales era, como dicen, un espérate ahí hasta que venga lo verdadero. Porque en realidad los animales no caen bajo la maldición de la ley. Por eso era que ponían la mano para que el pecado lo declarara maldito. Sí. Para que la ley lo pudiera declarar maldito porque le transferían. Porque no era como un estado de Entonces lo mismo pasó con inconsciente. Jesucristo. ¿Está entendiendo ahora la situación? Toda la maldición Sobre él. era nosotros que íbamos a estar en esas cruces. No, es que aunque nosotros fuéramos a la cruz, no podíamos. Es solo él. Porque nuestra sangre estaba manchada. Por eso ese castigo era para nosotros. Claro, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que mucha gente no entiende. Por eso es que yo digo, si los cristianos mismos entendieran lo que significa lo que Cristo hizo en la cruz. Porque ellos no me entienden una cosa, Cristo murió y ya por nuestros pecados. Pero hay muchas cosas ahí. Justificación, ya. Porque ese es el meollo, la plataforma de todo el evangelio. El sacrificio. Sigamos. Si hervían la carne, tendrían que quebrar los huesos para que cupieran sus ollas. Pero el Espíritu Santo sabía que el Cordero Pascual de Israel era un símbolo del perfecto Cordero Pascual. Por tanto, la palabra profética declaró 1000 años antes de su nacimiento que sería insultado, lacerado y flagelado. Lacerado, que lo van a lancear, Le clavaron una lanza, ¿se recuerda? Lo flagelaron, que le dieron con un látigo, Siga. Pero que ninguno de sus huesos sería roto. Compare Isaías 52. Vamos allá, Isaías 52, versículo 13 hasta el 15. ¿De? 52, versículo 13 hasta el 15. Sí, por favor. Lee, hermana. Oh,
Aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era del resto de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. 53, 1 hasta el 12, por favor. Y una persona vaya, Marta, ¿me puede ir al Salmo 34, versículo 20? Amén. ¿Quién tiene 53, 1 hasta el 12? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Oiga, hermano, estamos hablando de 600, 700 años antes de Cristo viniera a esta tierra, aproximadamente. Está hablando claramente y se cumplió de la A, alfa hasta omega. 5. Siga. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la condenará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la revelación de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento también. Y esto no lo entendieron ellos, nada, Dios mío. Pero es porque desde ese tiempo ya ellos estaban en rebelión. Sí. Desde que el pueblo comenzó a apartarse de los caminos de Dios, comenzó a entrar en la ceguera. Sí. Dios trató con el pueblo, pero el pueblo se resistía. Mientras más se alejaba de Dios, más se entraba en la ceguera espiritual. Entonces, desde antaño ya ellos estaban sordos, no tenían visión. Y cuando llega Cristo, están así en esa condición, más tenía un sistema religioso montado. Porque por eso estaba profetizado, porque ven pero no ven. Pero ¿por qué? Porque ya de antemano no fue que Dios lo entregó a la ceguera, fue que ellos. Porque mire que él dice aquí cuando empieza el capítulo, él mismo se pregunta, el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, nadie. Sigamos. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo junto a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado... Fue contado con los pecadores. ¿Dónde estoy? Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sucedió o no sucedió? Amén. Amén. ¿Cómo se escribió? Salmos 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Léalo de nuevo, hermano, con más fuerza. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado.
1000 años antes de Cristo venir aquí a la tierra, aproximadamente. Así es. Y ninguno de sus huesos Será quebrantado. fue quebrantado. Fíjate que cuando estaban en la cruz, ¿qué hacían los romanos? Les quebraban los pies, las pantorrillas. ¿Para qué? Para que muriera más rápido. Exactamente, cuando llegaron de él Ya estaba muerto. y para revisión, ¿qué hicieron? Le metieron la lanza. Exactamente. Y ya estaba muerto. Y se sorprendieron que hubiera muerto tan rápido. Porque él le entregó el espíritu. Sí. Porque su muerte fue voluntaria. Yo lo pongo y lo tomo otra vez. Entonces, usted ve lo que yo le digo a ustedes, que cuando comenzamos a estudiar la Biblia, a analizar los puntos, entendemos más las cosas. Y el cuadro se nos pone más claro. Sí. Pero si usted estudiara en la casa, y dedicara, más aprendería. Y más le facilitaría al Espíritu Santo el trabajo de Él en usted. Amén. Así es. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén.